Bien, este capítulo 19 es interesante, es peculiar en realidad este capítulo porque nos va a describir un tipo de sacrificio bien particular, ¿ya? Pues, ya el libro de Levítico, el mismo libro de Números, el mismo libro de en Éxodo también vimos parte, quizás nos han hablado de ciertos tipos de sacrificios, sobre todo Levítico, ¿no? Sobre ciertos tipos de sacrificios que se realizaban dentro del tabernáculo, ¿no? Cómo Dios instituyó estos sacrificios en los primeros capítulos del libro de Levítico. Pero ahora va a describir un nuevo sacrificio, ¿sí? Eh, y es interesante porque lo está haciendo varios años después de que se ordenaron los sacrificios anteriores, ¿no? Que fueron hechos cuando el tabernáculo fue levantado. Esto ya es cuando el pueblo ha avanzado, está a puertas de entrar a la tierra prometida, pero al mismo tiempo también entendamos de que el pueblo ya ha sido eh, rechazado por Dios por su incredulidad. Les han dicho que van a estar ahí dando vueltas por 40 años, ¿no? Entonces esto indica de que lo que están es en espera de que vaya muriendo esa generación, ¿no? Ya sea por enfermedad, ya sea por, no sé, por diferentes circunstancias, pero están en esa espera, ¿no? De ingresar a la tierra prometida, pero no tan pronto, porque Dios ya ha dicho que van a estar ahí varando por cada día un año, en total 40 años van a estar dando vueltas en el desierto, ¿no? Esto indica de que va a haber muchos muertos, ¿correcto? Entonces, este sacrificio que Dios va a hablarnos en este capítulo, justamente va a ser para cómo tratar con los muertos, ¿no? De cómo tratar con los cadáveres, por así decirlo, y cómo es que de pronto, para qué va a servir este sacrificio, ¿no? No va a tener una frecuencia como los otros sacrificios tenían una frecuencia de ejecución, esta no va a tener una frecuencia de ejecución. Este sacrificio se va a realizar fuera del tabernáculo, es más, fuera del campamento. Ni siquiera se va a realizar dentro del tabernáculo, ¿no? Entonces todo va a ser hecho fuera del campamento, ¿correcto? ¿Y a quién es dado este sacrificio? Justamente al pueblo incrédulo que no va a ingresar a la tierra prometida, tal como lo dice Hebreos capítulo 3, ¿no? Entonces ese es el contexto más o menos y vamos a hablar de un sacrificio, pero como todo sacrificio vamos a ver que apunta a algo mayor. Este sacrificio que Dios está estipulando aquí, que está ordenando aquí, va a apuntar a algo mayor, a un sacrificio mayor que se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Entonces, es interesante poder estudiar estos libros del Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, y ver cómo todo esto apuntaba a lo que Cristo finalmente iba a consumar cada uno de estos sacrificios, ¿no? Bien, entonces vamos a ver del verso 1 al 10, básicamente, vamos a ver cómo va a ser la preparación de este sacrificio, ¿correcto? Verso 1 al 10. Entonces, si ya tienes ahí tu Biblia, veamos ciertas características, por ejemplo, de este sacrificio. ¿Ya? Yo voy a ir enumerando ciertas características. Si estás tomando nota, perfecto, ¿no? Comienza diciendo, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, no es alazana, dice, perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Entonces, Dios está dando esta orden, está diciendo a Moisés y Aarón que digan al pueblo que traigan una vaca alazana, perfecta, dice que no tenga falta, que no tenga mancha, dicen otras traducciones, y sobre el cual no se haya puesto yugo. Primera característica entonces de este sacrificio es una vaca sin mancha. Primero, pastor, ¿qué es alazana? ¿No? O sea, la palabra alazana básicamente significa rojiza, pero es un rojo tipo cobrizo. ¿Ya? Amelia, levantaste la mano, disculpa. Sí, pastor, en la Biblia mía dice, díganles a los israelitas que esto es lo que yo ordeno. Traigan una vaca de pelo rojo, justo lo que usted estaba hablando. Ok, ok, perfecto. Probablemente tu Biblia sea lenguaje sencillo, lenguaje actual o la nueva versión internacional, ¿no? Entonces, lógicamente, quizás algunos en su Reina Valera están encontrando vaca alazana. Pero justamente eso es alazana, ¿no? Es de pelaje de color rojo cobrizo, también color eh,
cobrizo básicamente, no es un rojo como nos imaginamos, ¿no? Un rojo vivo, ¿no? Entonces no es así, sino es un rojo cobrizo, ¿correcto? Entonces, pero aparte de esa peculiaridad que va a tener esta vaca, mira lo que dice, tiene que ser sin mancha, o sea, podría tener todo el pelaje rojo cobrizo, pero por ahí una mancha blanca ya me logró todo, ¿no? No tenía que tener mancha, no tenía que tener falta, ¿no? Ningún tipo de, de defecto, por así decirlo, ¿no? Porque ahí describe, dice incluso la palabra, dice perfecta, ¿no? Y qué más dice? Sobre la cual no se haya puesto yugo, es decir, ¿para qué se ponían yugos sobre las vacas o los toros, los becerros? Se ponían justamente yugo para poder labrar la tierra, es decir, ponerle yugo era sinónimo de haberle hecho trabajar ese animal, ¿no? Entonces, este sería una vaca que no ha trabajado en ese sentido, no ha sido usado aún, ¿no? Entonces, una vaca 0 kilómetros en todo sentido, ¿no? Cuidada, valorada, es algo especial, ¿no? Es algo fuera de lo común, ¿correcto? Entonces es interesante, entonces esta vaca roja, primera característica, perfecta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Perfecta como animal. Entonces, esa es la primera característica de este sacrificio. Verso 3 dice, y la daréis a Eleazar el sacerdote. ¿Quién era Eleazar el sacerdote? El hijo de Aarón, bueno, dice. Y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y aquí vemos dos características. Esto no va a ser hecho dentro del tabernáculo, ¿se acuerdan? Los demás sacrificios eran hechos dentro del tabernáculo. Este sacrificio va a ser sacada fuera del campamento, ni siquiera del tabernáculo, sino de todo el campamento, de todas las tiendas, las casas, por así decirlo, que estaban de las 12 tribus, fuera de todo ese campamento tenía que ser sacado, es decir, lejos del tabernáculo, ¿no? Fuera del campamento dice, esa es la segunda característica, ¿no? Sería sacrificada fuera del campamento, no dentro del tabernáculo. Tercera característica, lo vemos en este mismo versículo, donde dice, el sacerdote no realizaba el sacrificio, ¿no? Dice, y la hará degollar en su presencia. No dice que Eleazar el sacerdote lo va a degollar, sino es alguien más el que va a degollar este sacrificio. ¿Se dan cuenta? Dice, y la hará degollar en su presencia. Lo que va a hacer el sacerdote Eleazar es presenciar el sacrificio, pero no, él no lo va a sacrificar como en los otros sacrificios que normalmente se hacían dentro del tabernáculo, ¿no? Entonces vemos una tercera característica, el sacerdote no realizaba en sí el sacrificio, sino lo hacía alguien más, ¿correcto? Entonces vamos tres características. Verso 4 dice, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Entonces, una vez sacrificado esta vaca, no, este sacrificio, una vez degollado, el sacerdote dice, cogía la sangre y con esta sangre se dirigía al tabernáculo hacia la parte delantera y con su dedo, dice, rociaba 7 veces. La palabra 7 significa, tiene un significado de completamente, ¿no? Con toda plenitud. Entonces, el sacerdote lo que hacía es uso de esta sangre para rociar el tabernáculo, ¿no? La parte delantera del tabernáculo. Sí, es interesante. Entonces, esto también no lo hemos visto en los otros sacrificios, sino es algo peculiar, no es característico. Esa es la cuarta característica, ¿no? Que era rociada 7 veces en dirección o delante del tabernáculo. Verso 5 dice, y hará quemar la vaca ante sus ojos. Hará quemar, el sacerdote no está quemándolo, sino él la hace quemar, dice, en la vaca ante sus ojos, dice. Su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol hará quemar. Es decir, va a quemarlo, esta vaca será quemada completamente. Los otros sacrificios que hemos venido estudiando, muchos de ellos ciertas partes se quemaban, ciertas partes no se quemaban. Entonces, pero vemos que este animal, esta vaca, este sacrificio va a ser quemado completamente, ¿no? Entonces, esto es interesante porque va a ser quemado completamente, ¿ya? Por completo. Bien, esa es la quinta característica. Entonces sería quemado por completo. Verso 6. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en el que arde la vaca. ¿Qué? Esto también es interesante porque está añadiendo un detalle bien interesante. Dice que van a añadir, a que esta vaca se está quemando completamente y se va a añadir madera de cedro
e hisopo. El hisopo era una especie de arbusto que se usaba como brocha, ¿ya? Ese era el hisopo, ¿no? Era una especie de arbusto que era usado como brocha. ¿Y cómo es eso como brocha, pastor? Por ejemplo, tenemos referencias cuando Dios saca a su pueblo de Egipto con la última plaga y se da la Pascua y ellos tenían que sacrificar el cordero y con la sangre del cordero tenían que pintar los dinteles de su casa. Ahí se menciona, ¿no? Y con hisopos, dice, pintaban los dinteles, con hisopos bañados en sangre, con estos arbustos, ¿no? Que usaban como brochas, pintabas los dinteles de sus casas. Mismo el rey Saúl, digo, del rey David también en los Salmos hace mención, dice, purifícame con hisopo porque soy pecador, dice el mismo salmista. Entonces el hisopo o este arbusto se usaba muchas veces para purificar, siempre ha sido, cada vez que encontramos esta palabra está en mención para purificar algo, ¿no? Para limpiar algo, se usaba como brocha, pues, ¿correcto? Para limpiar, ¿no? Entonces, y aquí dice, se va a añadir un hisopo en medio de este sacrificio y también se va a añadir, dice, escarlata. ¿Qué era el escarlata? Era una tela muy valiosa, pero de color púrpura, que era teñida con era un animalito, un tipo, un gusanito, si no me equivoco, tenía un nombre, no lo tengo ahorita a la mano, pero con eso se teñía estas telas y color púrpura y se le llamaba escarlata, ¿correcto? Se le llamaba escarlata. Entonces, tres cosas se van a añadir, tres accesorios se van a añadir, ¿a dónde? En la quema de este sacrificio. Madera de cedro, hisopo y escarlata, ¿correcto? Es interesante porque cuando vimos también aquí en el libro de Levítico sobre la purificación, digo, en este libro de números sobre la purificación de los leprosos, por ejemplo, hemos visto que también se usaba estos tres accesorios, ¿no? Hisopo, escarlata, madera de cedro. Es interesante, ¿no? Entonces, tiene un porqué que más adelante lo vamos a explicar, ¿correcto? Entonces, vemos 6 características. Primera característica, tenía que ser una vaca perfecta, sin mancha, sin defecto, que no haya trabajado. Segunda característica, era sacrificado fuera del campamento, fuera del tabernáculo. Tercera característica, el sacerdote no realizaba el sacrificio, sino presenciaba. Cuarta característica, el sacerdote rociaba parte de la sangre 7 veces en dirección hacia el tabernáculo, ¿no? Quinta característica, se quemaba por completo, no solo una parte. Sexta característica, se añadía madera de cedro, hisopo y escarlata. Hasta ahí. Es interesante, ¿sabes por qué? Porque todas estas características vienen a ser sombras, es decir, figuras, anticipos de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo. Vamos a ver que Jesucristo va a cumplir con cada una de estas características en el Nuevo Testamento. Te invito que marques este libro de número ahí, márcalo en este verso 6 y abre tu Biblia en Hebreos capítulo 4. Si tienes ahí tu Biblia, ábrelo o si no, sígueme la lectura. No, Hebreos capítulo 4, verso 14. Mira lo que dice. Es interesante. Dice, hablando del sacrificio de Cristo, el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo fue ese sacrificio sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Primera inscripción, Jesucristo no tuvo pecado, no hubo pecado en él. Fue ese sacrificio sin mancha, inocente, santo, puro, como lo menciona en otra parte del libro también de Hebreos, ¿no? Entonces, ese fue Jesucristo. ¿Te parece? Se parece mucho, ¿no? Hebreos 13, ya que estamos en Hebreos, vamos a ver la segunda característica. ¿Cuál era la segunda característica? La segunda característica era que este animal era sacrificado fuera del campamento, ¿ya? Y mira lo que dice Hebreos capítulo 13, ¿ya? Hebreos capítulo 13, del verso 10 en adelante lo voy a leer. Dice,
tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario. Esa sangre, dice, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Son quemados fuera de ¿dónde? Fuera del campamento. Y está haciendo una referencia a justamente este tipo de sacrificios. Y está diciendo ahora el autor de Hebreos en el verso 12, por lo cual también, es decir, así como esos sacrificios que eran quemados fuera del campamento, por lo cual también dice Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Padeció y fue crucificado en el templo, no. ¿Dónde? Fuera de la puerta. Y cuando dice fuera de la puerta, es fuera de la ciudad, o a la entrada de la ciudad, en el monte Gólgota. Ahí fue sacrificado. ¿No te parece tan, yo diría, coincidencia? No, eso es diosidencia, ¿no? Eso es Cristo cumpliendo con cada una de estas características. Por eso el autor de Hebreos invita en el verso 13, dice, salgamos pues a él afuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio, por medio de Él, por medio de este sacrificio que ha hecho Cristo por nosotros fuera del campamento, ese sacrificio que lo ha hecho en la cruz. Ahora el autor de Hebreos nos invita a nosotros que presentemos, dicen, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios, que confiesen su nombre, que alabemos a Dios, que adoremos a Dios. Y dice, y de hacer el bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales cosas, de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, alabar a Dios, adorar a Dios, amar a Dios es un sacrificio que nosotros podemos hacer, pero no es un sacrificio en el sentido que nos debe de costar o me cuesta alabar a Dios, sino es un sacrificio en respuesta al primer sacrificio que fue hecho fuera del campamento en la cruz del Calvario. Entonces, no solamente alabar a Dios, sino dice hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, es decir, hacer el bien y ayuda mutua, el amor al prójimo. Esto a mí me recuerda lo que a Jesús le preguntaron en Mateo 22. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora yo pregunto esta noche, ¿todo ser humano estará en la capacidad de amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo? No. Solo aquellos que han comprendido el primer sacrificio hecho fuera del campamento en la cruz del Calvario. Solo aquellos que han comprendido el amor de Dios ahora pueden corresponder a ese sacrificio alabando al Señor, adorando al Señor, amando sobre todas las cosas y amando al prójimo como a sí mismo. ¿No te recuerdo esto al libro de Romanos capítulo 12, verso 1? Así que por las misericordias de Dios. ¿Y cuál es la misericordia de Dios? Que sacrificó a su Hijo por nosotros para ser justificados, para ser perdonados, para ser rescatados. Pablo dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Entonces, y luego más adelante habla de amor al prójimo, del cual hablábamos el día domingo. Entonces, nosotros no podemos amar a Dios y no podemos amar al prójimo si primero no hemos entendido el primer sacrificio, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero volviendo al tema, mis hermanos, volviendo al tema, Jesucristo cumplió con la segunda característica. Fue sacrificado no en el templo, sino fuera del campamento. Fue sacrificado a las puertas de la ciudad en una cruz. Cumplió con esa característica. Tercera característica. ¿Qué decía la tercera característica? Volviendo nuevamente al libro de Números. La tercera característica era que el sacerdote no realizaba el sacrificio. Para el tiempo en el que Jesús fue sacrificado en la cruz, ¿sabes qué? El sacerdote era Caifás, o en todo caso Anás. Ahí hay una disputa, ¿no? Uno que era legalmente y el otro era, bueno, la cosa que cualquiera que fuese, Anás o Caifás, ellos no sacrificaron a Jesús. Ellos vieron, presenciaron, consintieron, tuvieron parte en el sacrificio de Jesús.
Caifás y Anás. Pero ¿quiénes si el pueblo judío hubiese crucificado, hubiese sacrificado a Jesús, hubiese sido apedreado, porque esa era la sentencia judía, esa era la tradición del pueblo de Israel. Pero Jesús no terminó apedreado, Jesús terminó crucificado. Entonces, ¿quiénes sacrificaron a Jesús? Fueron los romanos. Pero el sacerdote presenció todo eso, porque ellos fueron los que lo entregaron. El sacerdote no sacrificó a Jesús, sino fueron los gentiles, los romanos. Y dicho de paso, ahí podemos ser identificados judíos y gentiles, sacrificamos a Jesús para englobar y meter un saco todos, por todos fue crucificado Jesús. Pero volviendo al tema, dice el sacerdote Caifás observó, presenció cómo los romanos sacrificaron en una cruz a Jesús. Está cumpliendo con la tercera característica. El sacerdote Eleazar presenciaba cómo alguien más sacrificaba a esa vaca de color rojo cobrizo, o ese sacrificio. Y está cumpliendo Jesús nuevamente otra característica. Cuarta característica, decíamos que la sangre era rociada 7 veces en dirección o delante del tabernáculo, ¿se acuerda? ¿Sí? Y esa palabra, ese número 7, lo que significa es que la sangre era rociada completamente, plenamente, cubriendo todo, purificando todo el tabernáculo. Eso es lo que significa, que el tabernáculo era purificado completamente con esa sangre. Ese sacrificio era suficiente, completo. Y cuando se habla sobre el sacrificio de Jesús, él dijo unas palabras estando en la cruz: consumado es. ¿Y qué significado consumado es? Ha sido pagado por completo. He vencido. Se ha hecho el pago. Es decir, la sangre de Jesús es suficiente, es completa. Ya no hay que presentar más sacrificios. Entonces está cumpliendo una cuarta característica de cómo es que Él purifica completamente el templo, el tabernáculo. Quinta característica. ¿Cuál es la quinta característica? La quinta característica que vimos de este sacrificio del libro de Números es que se quemaba por completo, no solo una parte, sino por completo. Vuelvo a repetir, cuando Jesús estuvo en la cruz, ya, cuando Jesús estuvo en la cruz, recibió, dice, o fue expuesto, o recibió el fuego completo de la ira de Dios. No es que solamente fue un poquito, no, toda la ira de Dios se derramó sobre él, para así poder pagar por completo nuestros pecados. O sea, Jesús no sufrió el mayor dolor que pudo haber existido. Jesús hizo el mayor sacrificio, entregó su vida por completo, no una parte de su vida. Realmente murió, tuvo que morir en la cruz. Dice él dijo, yo entrego mi vida. No es que fue obligado, sino él entregó su vida por completo en la cruz y recibió el fuego completo de la ira de Dios. Entonces fue quemado, por así decirlo, en términos simbólicos o figurativos, por completo. Fue consumado, cumplió. Sexta característica. ¿Qué es lo que se añadió cuando de pronto estaban quemando este animal? Añadieron madera de cedro, hisopo y escarlata. Y uno podría decir, ya sé para dónde va el pastor. La madera de cedro representa la madera de la cruz, en el que Jesús fue sacrificado. Puede ser, pero no hay evidencia, puede ser, lo digo y lo dejo ahí, pero no hay evidencia bíblica de que la cruz haya sido de cedro. No, la Biblia no lo dice. Algunos optan y dicen probablemente sí, y hay mucha, porque hay gran probabilidad de que sea, porque el cedro era uno de los maderos muy apreciados en el pueblo de Israel. Cuando hemos leído un poco, o más adelante cuando leamos cuando Salomón construye el templo, por ejemplo, va a construirlos de madera de cedro y los va a bañar de oro, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, pero es interesante, ¿no? El templo judío, el templo de Israel fue construido de madera, de cedro, bañado en oro. Mira, dentro de su estructura tenía madera de cedro y era bañada en oro. Pero en una ocasión Jesús dijo, ¿no?
que él podía destruir ese templo y reconstruirlo en 3 días, ¿se acuerdan? Hay un pasaje, ¿no?, de que él podía destruir el templo y si ese templo fuese destruido, sería reconstruido en 3 días. Y cuando dice eso, los judíos como dicen, ¿qué tiene, no? Como ellos pensaban que hablaba de su templo, ¿no? Pero Jesús, ¿de qué hablaba? De su cuerpo, hablaba de él. Entonces, es interesante, ¿no? Este madero de cedro que era un componente de futuro, en el futuro del templo de Israel, también de alguna manera, vamos a decirlo así, está representando el cuerpo de Cristo que iba a ser destruido, pero al tercer día iba a ser levantado, y Jesús, ¿no? Entonces, por donde lo veamos, el cedro tiene mucho que ver, ¿correcto? Porque Jesús finalmente estaba hablando de su propio templo, de su propio tabernáculo, de su cuerpo que iba a ser sacrificado en la cruz. Iba a ser destruido, pero finalmente iba a ser reconstruido, o levantado, ni siquiera reconstruido, levantado, ¿correcto? Pero también habla del hisopo, y esto también es interesante, ¿no? El hisopo. No sé si alguien está ahí con su Biblia, podría buscar, y también en torno a la muerte de Jesús en la cruz, dice cuando él estaba en la cruz, eso está en Juan capítulo 19, verso 28 y 29, puedes buscarlo ahí en tu Biblia, pero cuando Jesús estaba en la cruz, de pronto dice, tengo sed, ¿no? Y allí tú vas a ver que aparece un instrumento interesante, un instrumento con el que se burlaron de él, y era un hisopo que fue ya, dice, bañado en vinagre, y de pronto le van a dar de beber, ¿no? Entonces, si alguien lo tiene el texto exacto, lo puede leer, Juan capítulo 19, verso 28 y 29, a ver si me apoyan ahí, si ya lo tienes, perfecto, ¿no? Juan 19, 29. 28 y 10. 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos ocuparon en vinagre una esponja, poniendo un hisopo, la acercaron a la boca. Perfecto, gracias Patricia. Poniendo, dice, en hisopo. El hisopo fue parte de uno de los accesorios cuando Jesús estaba haciendo el sacrificio, y dice que para la escritura se cumpliese, ¿no? Entonces vemos, y también se va a cumplir otros salmos donde también va a hacer referencia al hisopo o al vinagre, pero vemos también como que de pronto el hisopo está siendo parte del sacrificio de Cristo, ¿no? Está siendo un accesorio, un componente, ¿no? Que básicamente representa el menosprecio de los soldados, de los gentiles hacia Jesús, a su sacrificio. Pero vemos que en ese sacrificio en el que él estaba siendo menospreciado por los gentiles, él estaba pagando por nuestros pecados. ¿Y qué más dice? Era parte del sacrificio del cual está hablando el libro de Números, dice la escarlata, ¿no? Y si tú lees también en torno a eso, dice que él tenía un manto púrpura, ¿no? Con el que se burlaron. Y púrpura, como te vuelvo a decir, el escarlata era un manto de color púrpura, ¿no? Y ese era el manto que le pusieron a Jesús, un manto de color púrpura, con el que los soldados se burlaron, ¿no? Le quitaron y hicieron tantas cosas. Entonces vemos cómo forma parte también de este sacrificio en el que Jesús es parte de la burla y todo lo que hicieron con él, ¿no? Entonces, definitivamente vemos que Jesucristo está cumpliendo con cada uno. Entonces, todo esto, en el Antiguo Testamento, realmente estos detalles se encuentran su explicación en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es una información nueva, sino es un cumplimiento de lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Por eso se llama de que las cosas que sucedían en el Antiguo Testamento venían a ser sombras del Nuevo Testamento, básicamente en torno a la persona de Cristo, ¿no? O al sacrificio de Cristo. Y así nos podemos dar cuenta que la palabra de Dios realmente es perfecta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se cumplen incluso esos detalles, ¿no? O sea, bien, pero sigamos, volvamos rápidamente al libro de Números capítulo 19, vamos a continuar viendo cómo es que se seguía haciendo este sacrificio. Mira lo que dice el verso 7, ¿no? Verso 7, volviendo al libro de Números, dice, el sacerdote, verso 7, el libro del capítulo 19, el libro de Números, dice, el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Esto es interesante, que más adelante lo vamos a explicar. El sacerdote dice también quedaba inmundo por haber presenciado todo eso. Es interesante, ¿no? El sacerdote quedaba inmundo, dice. Será inmundo el sacerdote hasta la noche.
Asimismo el que quemó. Entonces aquí vemos otro personaje, ¿no? Hemos visto el sacerdote. Ahora dice, asimismo el que quemó, lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Vemos el segundo personaje. Luego dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca. Y vemos otro tercer personaje, ¿no? Dice, las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Y las guardará, dice, la congregación de los hijos de Israel. Entonces, finalmente un hombre iba a recoger todas estas cenizas, ¿ya? ¿Ya? Lo va a recoger todas estas cenizas, dice, los va a guardar, ¿no? Todas estas cenizas. Es interesante, y dice, lo va a poner fuera del campamento en un lugar limpio, y dice, y las guardará la congregación de los hijos de Israel, dice, para el agua de la purificación, y esto es interesante para la segunda parte, ¿ya? Es decir, las cenizas de este sacrificio del cual hemos estado hablando, que se hacía con esta vaca, básicamente se reunía toda la ceniza y se guardaba esto para luego crear una agua que se llamaba el agua de la purificación, ¿correcto? Dice, es una expiación, agua que iba a servir como pago, como expiación por justamente por lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Para poder limpiar o purificar a los impuros, ¿no? Entonces, dice, verso 10 dice, y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Este tercer personaje también queda inmundo. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora en ellos. Esa es la firma de Dios, ¿no? Entonces básicamente este sacrificio se convertía en un polvo o un sacrificio en polvo, no sé cómo encontrarle el nombre, pero era como un sacrificio prehecho, ¿no? Un sacrificio que está listo para echar sobre el agua y luego ser usado, ¿no? Entonces es como una esencia, por así decirlo, ¿no? Esta ceniza reunía la esencia del sacrificio, ¿no? Ahora, los tres personajes que participan en este sacrificio, dice, quedaban inmundos. Es interesante. Los tres personajes que participan en este sacrificio quedaban inmundos. Ahora yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo, si justamente están haciendo un sacrificio con todos los detalles, con un animal, con el cedro, el hisopo, el escarlata, y el sacerdote, el que está quemando, el que está recogiendo la ceniza, todos ellos están participando en algo sagrado, por así decirlo, ¿no? Que luego esa ceniza va a servir para limpiar y purificar a los impuros, ¿no? A todos a los inmundos, por así decirlo, me adelanto, a los que tocan muertos, y para eso va a servir, pero como me parece algo como que paradójico, como participando de algo tan sagrado terminas inmundo, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Se te tú has dado cuenta, no? Pero si están haciendo algo tan sagrado que va a servir para purificar a otras personas, y como ellos siendo partícipes de esto terminan también inmundos. El solo hecho de presenciar, el solo hecho ¿qué te digo, no? De recoger las cenizas, o sea, terminan siendo inmundos al final, ¿no? El solo hecho de quemarlo, ¿no? Es interesante porque esto también apunta a Cristo, nuevamente. El hecho de hacer algo tan santo, tan sagrado, termina siendo inmundo, pero eso es algo paradójico, no es una contradicción. Cuando Jesús fue a la cruz, tal como dice el libro de Hebreos, santo, puro, inocente, sin pecado, fue llevado a la cruz, en él no se halló pecado, no había de qué culparlo legalmente, fue a la cruz, pero en ese acto de ir a la cruz, vemos que Jesús dice en la Biblia, Pablo en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. En ese acto, en ese instante en el que Jesús estaba en la cruz, dice, se hizo pecado, es decir, no es que cometió pecado, sino cargó todos nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13 dice Pablo también, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús en ese acto mismo de poder presentar el sacrificio santo, agradable a Dios por nuestros pecados, se hizo maldito. Dices, ¿qué está predicando el pastor? Se hizo pecado. No es que cometió, y eso es bueno aclararlo, pero se hizo.
Cristo el puro, sin mancha, en el proceso de la cruz, fue hecho pecado o fue hecho maldición. Porque escrito está, dice, maldito el que es colgado en un madero. ¿Quién fue colgado en un madero? Jesús. Esto explica las palabras de Jesús en Mateo 27:46, cuando en ese momento, en ese instante que se derrama la ira de Dios sobre él en la cruz, Jesús dijo, cerca de la hora novena, dice Mateo 27:46, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Es que en ese instante mismo en el que se estaba derramando la ira de Dios, Jesús fue hecho maldición, Jesús fue hecho pecado. En un momento tan santo y tan puro, Él estaba cargando todos nuestros pecados. Esa unidad eterna que Él tiene con el Padre desde antes de la creación. En ese instante hubo una separación. Dios tuvo que darle la espalda en ese instante. Porque Dios es un Dios santo y Jesús estaba cargando todos nuestros pecados. Y es por eso que Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? No porque sea malo, sino porque se estaba cumpliendo toda la justicia de Dios. Dios es santo, no puede habitar con el pecado, pero al mismo tiempo se está cumpliendo toda la misericordia de Dios en la persona de Cristo cargando nuestros pecados. En un momento tan puro y tan santo vemos esa escena. ¿Por qué me has abandonado? Porque Jesús estaba viviendo el juicio de Dios por nosotros, ese juicio que nosotros merecíamos. Porque Jesús estaba viviendo nuestro destino, que era la cruz, la muerte. Él la estaba viviendo en carne propia. Él se estaba haciendo inmundo cargando nuestros pecados, en otras palabras. ¿Me dejo entender? Haciendo algo tan santo, tan sagrado, se estaba haciendo inmundo por nosotros. Fue hecho maldición para que ahora nosotros tengamos acceso al Padre. No es una contradicción, es una paradoja, pero es una realidad. Tuvo que ocurrir eso para que el juicio sea justo, pero que también para que la misericordia sea la más grande de todas. Si vemos a Jesús cumplir nuevamente con otra de las características de este sacrificio mencionado en Números 19. Entonces, mis hermanos, cada vez que ahora escuches Números 19, una respuesta que tiene que salir de nuestra boca es Cristo, el sacrificio de Cristo. A eso apuntaba. Amén. Quizás antes decíamos números, oh, ¿qué? No entiendo. Ahora podemos entender en Cristo todo lo que significa. Y pasajes como estos que son de alguna manera peculiares, les dije, parecen extraños, pero finalmente apuntan y nos llevan a valorar el sacrificio de Cristo, a entender que su sacrificio es un sacrificio santo, puro, pero al mismo tiempo Él se hizo pecado, cargó nuestros pecados. Volviendo al libro de Números, verso 11. Ahora, una vez hecho este sacrificio del cual hemos hablado de las características que Jesús cumplió finalmente, mira lo que dice ahora el procedimiento, cómo es que se procedía con la purificación, para qué era usado esta ceniza. Verso 11 en adelante dice. Bien, dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Verso 12. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Y aquí vemos unas cosas bien claras. Todo aquel que tocaba cadáveres, ¿qué cosa era? Era inmundo por 7 días. ¿Cuál fuese la condición? Adrede, por accidente, tu familiar, tienes que enterrarlo, una batalla, estabas auxiliándolo y se te murió en tus brazos, cuál fuese el caso, pero todo aquel que tocaba cadáver, dice, era inmundo. Pero también es bueno aclarar que inmundo no es sinónimo de pecado, sino es sinónimo de impuro para estar en las cosas ceremoniales de Dios. Pero tampoco es que Dios lo deje y dice, ya, bueno, eres impuro y no importa, sino va
a trazar una salida. ¿Y cuál era la salida? Que sea purificado con el agua de la purificación, para lo cual se iba a usar la ceniza del sacrificio que hemos visto. ¿Correcto? Es similar a la purificación de los leprosos, por así decirlo, por haber tocado cadáveres. Dice, al tercer día debía purificarse con agua, ¿correcto? Y al séptimo día era declarado limpio. Entonces tampoco era que era una tragedia, ¿no? O sea, hoy estuve auxiliando a mi familiar, se me murió en el brazo, ¿y qué hago? Ya soy inmundo. Eso no te hacía pecador, pero te hacía inmundo. Y Dios está poniendo una salida. Tienes que ser purificado, limpiado con el agua de la purificación, de ese sacrificio, de esa ceniza. Entonces dice, si la persona hacía caso omiso a esta instrucción que Dios está dando, eso sí lo convertía en pecado, porque dice, si hacía caso omiso, de lo contrario sería cortado. Esta palabra cortado significa expulsado del pueblo o apedreado, ¿no? De dos maneras. Sales vivo, expulsado, o muerto, apedreado, ¿no? Entonces, había una tendencia. Vuelvo a repetir, aunque ser impuro no era pecado, pero tu rebeldía contra Dios de no querer ser purificado, eso te hacía pecador. De no tener temor, de no tener reverencia por las cosas de Dios, por el tabernáculo, porque si tú entrabas así, vas a contaminar, dice el tabernáculo. Eso te hacía pecador, ¿no? Porque ya sería una desobediencia abierta contra lo que Dios ha establecido. Ya no es algo que por accidente o mi familiar o mi necesidad, ¿no? Sino es literalmente estoy yéndome en contra de lo que Dios está estableciendo, ¿correcto? Entonces, ¿y qué tanto problema con los muertos, no? Porque qué tanto que tocar muertos. Es que la muerte, debemos entender que básicamente la muerte en sí no tiene un problema, sino la muerte es consecuencia de algo. Y la Biblia dice que la muerte es consecuencia del pecado. La muerte evidenciaba el pecado, la condición del ser humano, ¿no? Entonces, la muerte representa en la consumación, ¿no? En la consecuencia de un pecado. Entonces, Dios quiere marcar y dejar bien claro esto, ¿no? A su pueblo, ¿correcto? Ahora, ¿qué hay en cuanto a nosotros, en cuanto a este pasaje, ¿no? O sea, hoy en día tocar muerto, lógicamente todo esto está en un contexto, como te vuelvo a decir, donde Cristo aún no había venido. O sea, está en un contexto y para eso Dios está dando estos mecanismos para que el pueblo sea purificado, ¿correcto? O sea, porque Cristo no había venido. Pero hoy en día, o sea, yo toco un muerto, seré inmundo, definitivamente no, no tiene una aplicación, ¿no? Hoy en día hemos sido limpios por la sangre de Cristo, ¿no? Es decir, si hoy tocas un muerto, no vas a ir a buscar tu ceniza para que te puedas purificar, no, todo eso era sombra de algo que se iba a cumplir más adelante en el ámbito espiritual. Hoy en día hay otras maneras, aunque ya somos salvos, de estar expuestos al pecado, es decir, a la muerte. Sea pecado propio, sea pecado ajeno. Estamos expuestos todos los días al pecado. Y aunque el pecado, como dice Pablo en sus cartas a los romanos, el pecado ya no gobierna en nosotros, el que gobierna es Jesucristo, pero todos los días estamos expuestos. Y es interesante por eso, cuando de pronto porque estamos expuestos, tú dices, no, es decir, quiero dejarme entender. Aunque somos salvos y hemos sido limpios por la sangre de Cristo, pero todos los días estamos expuestos al pecado, con el pensamiento, con los ojos, con las manos, con el corazón, pecados de hierro. Y aquel que dice no he pecado, y con esto no estoy diciendo que, ¿sabes qué? Tienes la permisión y puedes pecar, no. Sino tomemos esto como una llamada de atención de que debemos de guardar nuestra vida y consagrarnos al Señor y que el Señor gobierne nuestra vida. El pecado ya no reina sobre nosotros, pero al mismo tiempo seamos conscientes. Si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Dice, si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y si Juan dice eso es porque hay una posibilidad, no que lo tomemos como una opción y decir, andaré pecando. Cuando vemos cómo es que estas personas se contaminaban tocando cadáveres, no es que porque iban buscando cadáveres, sino por propio de la situación, propio de la vida, iban a tener una exposición a estos cadáveres, a estos muertos, y iban a ser contaminados. Propio de la vida, día a día estamos expuestos a pecados personales, pero también a pecados ajenos, muchas veces como cómplices. Pero
debemos entender que Dios ha provisto un mecanismo para también limpiarnos a nosotros hoy en día. Aunque ya somos limpios por completo, tal como por ejemplo cuando, ¿se acuerdan en Juan 13? Cuando Jesús lava el pie de sus discípulos y de pronto los discípulos como que estaban con hongos, no estaban con hongos, sino que no querían que le lave. Jesús en el verso 10 dice algo interesante. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Lo que está diciendo, ustedes están lavados. Pues está todo limpio, dice Jesús. Y vosotros limpios estáis, le está diciendo. Pero necesitas lavarte los pies. ¿Y qué significa esto? Que ciertamente somos limpios en la sangre de Cristo, somos sin pecado en la sangre de Cristo, pero el pecado ya no gobierna en nosotros, pero es bueno siempre lavarnos los pies, porque día a día estamos expuestos al pecado. Continuamente debemos de venir a Cristo a lavarnos. ¿Y cómo yo me lavo? Cuando profundizamos un poco más, dice que somos purificados, lavados por la palabra de Dios. El Santo Espíritu hace ese trabajo de santificación, de purificación de nuestra vida a través de la palabra de Dios. Porque si yo no me lavo de esos pecados, por así decirlo, pecados involuntarios quizás, de esos malos pensamientos que salieron de un momento a otro, esa mala mirada o ese egoísmo o esa ira que de pronto te llevó a hablar mal de tu prójimo y tú dices, no pasa nada porque igual ya soy salvo, y no entiendes que necesitas ser lavado constantemente de ese tipo de pecado, de ese tipo de exposición, puede llegar un momento en que eres insensible al pecado y eso va a dañar tu comunión. Para eso Dios ha provisto su palabra, porque su palabra constantemente nos va a lavar. Su Santo Espíritu constantemente nos va a santificar, nos va a apartar de todo eso. Entonces no puedo llegar a un punto de decir, ya aseguré mi salvación porque creí en Cristo y de pronto no necesito acudir a la palabra. Mentira, me estaría autoengañando y me voy a volver insensible. Voy a perder la sensibilidad. Tú te preguntas por qué las personas muchas veces dejan de congregar, dejan de leer la Biblia, dejan de orar por años o por meses. No es como porque de pronto dijo, a partir de hoy no congrego o a partir de hoy no leo, sino que el pecado fue tomando espacio en su vida y lo fue volviendo cada vez más insensible. Y esta persona no acudió prontamente a la palabra, no aceptó el consejo, no acudió al Espíritu Santo, no se dejó guiar y poco a poco se ha vuelto insensible y hoy en día anda lejos como un hijo pródigo porque el pecado lo volvió insensible. Cuán importante es, mis hermanos, cuán importante es dejarnos lavar día a día por el Espíritu Santo a través de su palabra. Amén. Así como era necesario, es necesario. Volviendo a números para seguir avanzando y ir terminando, dice verso 14. Y va a poner aquí algunos casos de la muerte, de cómo es que ellos se podían exponer a la muerte. Mira, dice el verso 14, dice. El verso 14 y 15 dice, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo aquel que está en ella, no necesariamente ha tocado al muerto. Mira, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, tienda es casa, ¿correcto? Cualquiera que entre en la tienda y todo aquel que esté en ella será inmundo 7 días. El hecho de haber estado ahí expuesto era inmundo, dice. Y toda vasija abierta cuya tapa dice, no esté bien ajustada será inmunda. Incluso las vasijas eran inmundas, eran expuestas. Y de alguna manera muchos dan una explicación a esto, que así se prevenía también la contaminación, hablando desde el punto de vista de salud, de salubridad o de higiene, ¿no? Aquel entonces no existían tanta medicina, ni preservantes, ni manera de conservar los alimentos como hoy, ¿no? Entonces conservaban sus alimentos en envases, en depósitos, y tú no sabías de qué había muerto esa persona, ¿no? Y esa persona pudo haber estado ahí respirando, expulsando saliva, tantas cosas, y todo lo que estaba ahí entonces era entrado en cuarentena, por así decirlo, era considerado como inmundo, ¿no? Entonces tenía que ser purificado, ¿no? En el caso de las vasijas, de los recipientes, los contenidos, eran echados fuera, ¿no? Eran destruidos.
Pero en el caso de la persona no lo van a destruir, sino Dios está poniendo el mecanismo de que sean purificados. ¿Me puede entender? Bien. Verso 16 dice, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, si de pronto tocaste al muerto en el campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Entonces, vemos casos dentro de la casa expuestos a un muerto, fuera de la casa en el campo expuestos a un muerto. En ambos casos dice, termina diciendo será inmundo, ¿no? Entonces, del 17 al 19 nos va a presentar la solución para esto. ¿De qué manera se solucionaba esto a esta persona inmundo? Dice verso 17, y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, ¿se acuerdan ahora de la vaquita? No, si la ceniza, dice, y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. Agua corriente en un recipiente, se echaba el polvito, esta ceniza, ¿no? Y un hombre limpio tomará hisopo, y mojará en él el agua, y rociará sobre la tienda, y todos los muebles sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiera tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Es decir, con esta agua que se preparaba con la ceniza, esta agua corriente, haciendo uso de este hisopo en forma de brocha, con eso los que los purificaban, los limpiaban, los bañaban, por así decirlo, a los utensilios, a la casa, a la persona. Entonces vemos de que esto afectaba no solo a la persona, incluso las cosas eran inmundas, ¿no? Verso 19 dice, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al séptimo día, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Incluso el hombre limpio que hacía este trabajo de purificar, de limpiar, haciendo uso de esta agua, ¿qué es lo que sucedía? Él mismo también dice, tenía que luego lavar sus vestidos, él mismo lavarse con agua y sería limpio durante la noche, ¿no? Bueno, quedaba inmundo por menos de 24 horas al menos, pero por haberse expuesto a esta inmundicia. Entonces, te das cuenta que el cadáver podía estar en el campo, podía estar en la casa, y el cadáver, el muerto, es una consecuencia, una evidencia de qué? Del pecado. Hoy en día, llevando esto a una aplicación más práctica para nosotros, estamos expuestos constantemente, como te decía hace un momento, a cosas muertas. Y cuando digo cosas muertas, lo digo en el sentido figurativo, a cosas y a personas que están en pecado. La pregunta es, si yo estoy expuesto día a día a personas, cosas, situaciones que están en pecado, ¿qué debo de hacer? ¿Acaso no debo también de purificarme? La ceniza representa, como hemos visto, el sacrificio, la obra de Cristo. La esencia, ¿no?, de ese sacrificio representa la obra de Cristo. Y el agua representa el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Estos son los dos mecanismos, por así decirlo, que van a servir para purificarnos constantemente, porque día a día somos expuestos al pecado. Programas de televisión, música, conversaciones inapropiadas, cómplices de situaciones en el trabajo, que en ese momento quizás no reaccionaste y no te apartaste y fuiste cómplice o parte de algo injusto, o malos pensamientos, estuviste caminando y pasó por allí alguien y tuviste malos pensamientos. Día a día estamos expuestos a personas y cosas, y eso, si nosotros no nos lavamos constantemente con esa ceniza que representa la obra de Cristo en la cruz, con esa agua que representa el Espíritu Santo y su palabra, y no acudimos constantemente, no volvemos a ver la cruz, no abrimos nuestra Biblia, no meditamos, vamos a terminar siendo insensibles, vamos a perder la sensibilidad y nuestra relación con Dios va a resquebrajarse. Y luego terminaremos siendo cómplices y partícipes de pecados mayores, por así decirlo, entre comillas. Y diremos, ¿en qué momento me enfrié? En el momento que no decidiste purificarte por la palabra de Dios, en el momento en el que descuidaste tu relación con Dios. Qué importante es perseverar en las cosas de Dios, la comunión unos con otros, estar en comunión con los santos de Dios, con los hijos de Dios, porque día a día estamos en comunión también con el no creyente.
Y sabes, es algo interesante, porque cuando vemos que en la casa todo era, dice, se contaminaba, aquí puse en mis anotaciones, el pecado es pegajoso, pero la santidad no. La santidad hay que buscarla, hay que cultivarla en nuestra relación con Dios, pero el pecado es pegajoso. Y eso todos lo sabemos. Lo malo es pegajoso. Entonces, mis hermanos, no está en el sentido de que me encierre en mi casa y no salgo de aquí para no exponerme, sino está en el sentido de que tengo que ser intencional en buscar, cultivar mi relación con Dios mediante su palabra. Pero si no abro esa palabra, Dios ya me ha puesto los mecanismos. El mecanismo es su palabra que me lleva a ver la obra de Cristo y que el Espíritu Santo va a hablar a mi corazón a través de su palabra. No puedo pretender que el Espíritu Santo purifique mi vida, limpie mi vida a través de sueños o visiones. El Espíritu Santo va a purificar mi vida a través de su palabra. Y el fin mayor no es la palabra, sino es encontrar a Cristo en su palabra, cultivar nuestra relación con su palabra. No está tanto el hecho de que leo un versículo o un capítulo al día o escucho audios todos los días, sino está en el sentido de que voy a su palabra con una disposición a decirle, Señor, ayúdame a descubrir o a encontrar, muéstrame, tú eres el espejo y muéstrame cada cosa que tengo que cambiar o que se me ha pegado. Y la palabra me va a mostrar. Alguien dijo que cuando acudimos a la palabra y bebemos de la palabra debe ser como esos pajaritos que beben el agua. ¿Cómo beben los pajaritos el agua? ¿Has visto? Hacen esto, ¿no? Y después, así, ¿no? Vayamos a la palabra y luego levantemos una oración al cielo y digamos, Señor, haz rema esta palabra en mi vida. Eso nos va a ayudar a ser purificados día a día. Recuerda, ya somos limpios con la sangre de Cristo, pero día a día necesitamos lavar nuestros pies espiritualmente hablando, porque donde caminamos, donde frecuentamos, no todo es santidad. Hay pecado, malos comentarios, malos chismes, malas juntas. A veces somos partícipes de eso. Llega la familia que no es creyente, comienza a hablar mal de alguien y nosotros nos volvemos parte de eso. Y metemos también nuestra gotita ahí, añadimos. ¿Te ha pasado? O pensamos mal de alguien, del amigo, de la vecina o de alguien más. Pensamos mal. Y a veces lo decimos. Eso es pecado. Eso también contamina. Y si creemos que eso no está tan mal, es porque me estoy volviendo insensible. Estoy perdiendo la sensibilidad. Si creo que congregar no está tan mal, algo está pasando. Si creo que leer la Biblia no es, dejar de leer la Biblia no está tan mal, algo está pasando. Si creo que orar una vez al mes no está tan mal, algo está pasando. Y es algo que debemos de entenderlo. A lo mejor me estoy volviendo insensible. Porque mis prioridades comienzan a hacer otras cosas y ya no Dios. Algo está pasando. Si llego a un punto de decir no hay tiempo para Dios, algo está pasando. No podemos cegarnos. Entonces Dios nos ha puesto todos esos mecanismos para ser purificados. Así como Dios ha provisto esos mecanismos para su pueblo en el Antiguo Testamento, para que sean purificados, también para hoy en día, para nosotros, ha provisto su palabra, su Santo Espíritu, para ser santificados, purificados constantemente. Amén. Y hay una advertencia en el libro de Números, antes de terminar, verso 20 al 22. Mira la advertencia. Dice, y el que fuere inmundo y no se purificare, es interesante, ¿no? El que dice, ¿para qué? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar? Y en este caso, ¿no? ¿Para qué el agua? ¿Para qué la ceniza? Está menospreciando lo que Dios ha provisto en el libro de Números. Y el que fuere inmundo y no se purificare, dice, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. ¿Acaso no hemos dicho que somos templos del Espíritu Santo? ¿Acaso los cristianos no repetimos constantemente eso? Y ese templo del Espíritu Santo que somos, y tanto le decimos, ¿cómo está? El Espíritu Santo estará
con toda su llenura en nuestra vida, o de pronto está contristándose constantemente con nuestras acciones y mostrándonos su palabra para purificarnos, y nosotros diciendo, no, tengo sueño, mejor veo, no sé si todavía dan esos programas, no, esto es guerra, no sé, esas cosas, no, no, mejor no, no, mejor un videíto de YouTube, no, mejor Facebook, más tarde, antes de dormir leo, o más tardecito oro, ya el próximo domingo congrego. ¿Te imaginas? O sea, y el Señor te dice, tú eres mi templo, necesitas ser purificado, acude a mi palabra, acude en oración, quiero entablar una comunión contigo. ¿Alguna vez te has dejado de hablar con un familiar, un sobrino, un primo, un hijo, los que son padres? ¿O con tu pareja te has dejado de hablar? Sí, en algún momento. ¿Y cómo se siente? ¿Bien? No. Y si hemos sido llamados a tener una comunión con Dios y dejamos de orar, es como dejar de hablarle a Dios. Señor, te estoy diciendo la ley del hielo, ¿te imaginas? Pero Él nunca nos va a hacer la ley del hielo. Él siempre va a estar escuchando la oración del hombre que viene con un corazón contrito y humillado. ¿Te das cuenta? Verso 21 dice, y le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación, lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmunda esta noche. Y todo el que dice, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Acá hay algo interesante. Dice, el que fuera inmundo y no se purificare. Esto me muestra ¿qué? Me muestra algo interesante. Que el pecado o la inmundicia no se cura solo. Necesito sí o sí purificar. La inmundicia no se va porque el tiempo se lo va a llevar. Necesito ser intencional. Necesito purificarme. No se cura solo. Si cometí un pecado y no acudí a Dios, eso no se va solo. Siempre va a estar ahí dañando mi relación con Dios. Tengo que ser intencional. También nos muestra que hay una sola forma de limpiarnos, es con el agua de la purificación, que ya hemos explicado, que es el Espíritu Santo a través de su palabra. Con la ceniza que representa a Cristo, esta ceniza del sacrificio. Por eso es que Juan 1.9 dice, ¿no? Primera de Juan 1.9, que si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando acudo a Cristo en medio de esa caída. También dice lo siguiente, es interesante porque el que purifica, dice el verso 21, dice, también el que rociar el agua, es decir, el que está haciendo el trabajo de purificar con estos elementos, él también te es inmundo hasta la noche y también tiene que lavarse. Y te hace interesante porque lo que nos está mostrando es de que la inmundicia es tan pegajosa, pero la santidad no. Y no es que porque ando con santos, santo seré, no. Van a influenciar sobre mi vida, pero el pecado sí es pegajoso. Pero esta persona que hacía este trabajo de poder purificar, también necesita ser purificado. Es como decir, yo estoy haciendo ahorita el trabajo de exponer la palabra de Dios que purifica. Pero eso no quiere decir que yo soy santo y sin mancha y no necesito purificarme con la palabra, con mayor razón, porque estoy ejerciendo ese trabajo. También dependo de esa palabra. Entonces, si en algún momento haces de consejero, de líder, tú también necesitas la palabra de Dios para ser purificado, para ser limpiado, para ser lavado. Aún los consejeros, con mayor razón, necesitamos ser purificados con la palabra continuamente. Todos. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, porque tú nos muestras, Señor, nuevamente a través de estos pasajes, Señor, lo hermoso que es poder estudiar tu palabra, Señor. Y cuando nos